el tema, la señora Silvia Barreda tiene un audio. Bueno, ya lo habrá desaparecido, no lo sé, que me hicieron escuchar a mí, que en donde Karelyn López decía que todo esto era un montaje, tan solo por fastidiar y fregar al gobierno. Es decir, acá hay también un vuelco importante con respecto a la manera como supuestamente en determinado momento se ha tratado de conducir las investigaciones y de conducir incluso las colaboraciones, y eso pone en un serio problema a Karelyn López y al propio Bruno Pacheco. Por ejemplo, ¿no? Ya tenemos a la doctora Juliana Quiñones. Doctora, muy buenos días, gracias por atendernos. Muchas gracias. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Nos ha sorprendido, doctora, la declaración de ayer con el periodista Jaime Díaz con respecto al cambio de versiones de Bruno Pacheco. ¿Qué es lo que quiere decir usted con esto? O sea, que ha habido una inducción a decir algunas cosas y no decir otras. Así es. Lo que pasa es que durante todo este tiempo, don Nicolás, por respeto a mis hijas, a mi profesión y a todo, opté por no declarar. Creo que ya con usted y Jaime no pienso declarar con nadie más, porque después empieza a tergiversar. Pero todo lo que él dice, mucha parte, no es verdad. O sea, él siempre ha tenido, o sea, el tema, la señora Silvia Barreda tiene un audio. Bueno, ya lo habrá desaparecido, no lo sé, que me hicieron escuchar a mí, que en donde Karelyn López decía que todo esto era un montaje, tan solo por fastidiar y fregar al gobierno. Lo escuché yo. Entonces, ahora, durante todo este tiempo se estaba trabajando una variación. Él dice que el gobierno le dio los $130,000. Eso no es verdad. Él lo tenía. ¿Producto de qué? Tendría que él decir, o sea, como colaborador puedo mentir y puede decir el gobierno me dio. Entonces no es así, don Nicolás. Él recibió, inclusive la que manejaba todo el dinero era la señora Silvia Barreda. Siempre yo he gestionado con la señora Silvia Barreda. Yo he cambiado teléfono tras teléfono, tras teléfono, tras teléfono para comunicarme con el señor Bruno Pacheco. Nunca estuve de acuerdo con un tema de colaboración eficaz porque él siempre manifestaba que no era verdad. Lo único que tengo conocimiento es de que en algún momento, escúchame, en algún momento Karelyn López lo cita a Bruno Pacheco a su casa, en donde ella le entrega un maletín conteniendo $100,000. Él cuando de pronto se da cuenta, voltea y la cámara lo estaba mirando. Y Karelyn López le dijo, no te preocupes, no va a pasar absolutamente nada. Pero él siempre vivió asustado de Karelyn López que ella le pudiera hacer algún otro daño. Esa es la verdad. Ya, pero la pregunta, ¿y en todo esto cuál es el papel de la señora Silvia Barreda? Porque lo que sorprende, lo que sorprende, claro, pero lo que sorprende es decir, la señora Silvia Barreda, entonces, por lo menos, por lo que usted dice, estaba en contacto permanente con Bruno Pacheco cuando Bruno Pacheco estaba prófugo. Lógico, es verdad. Don Nicolás, a mí me allanaron, me han intervenido las comunicaciones pensando que yo lo tenía. Es más, un día antes que el señor se entregue, él había pagado $125,000, no 150 como él dice, 125,000. Habría que preguntarle más bien a Silvia Barreda y a Bruno Pacheco de dónde sacaron ese dinero, porque no ha sido del gobierno. Señor, si yo quisiera hablar y si yo realmente fuera una persona que deshonesta, pero hay una tanta falta de respeto por parte de él, porque ni siquiera un gracias, la hermana peor. Entonces, él se pone de acuerdo con Silvia Barreda, y Silvia Barreda un día antes me dice, estamos perdidos, me van a detener, doctora, me voy a detener, y nos reunimos a la vuelta, que de repente están hasta las cámaras, un día antes de que el señor se entregue, y ya había pagado los $125,000 ella. ¿Pero a quién y para qué? No entiendo. Ese pago... Mire, claro, lo que pasa es que él estaba trabajando. Mire lo que él dice, ¿no? Es para un tema de corrupción. Obvio, porque el señor, o sea, ¿qué me está dejando pensar? Que dice que entregan dinero a la hermana. La hermana, inclusive malcriada, me dice, ¿usted qué va a saber? Usted no sabe absolutamente nada. O sea, no me pueden menospreciar de esa manera.
porque soy la abogada que lleva 8 casos y actualmente hay 2. Le he insistido que hay otro caso más delicado. Pero no ¿cuál era el objeto era un dinero cuyo destinatario era Bruno Pacheco? Yo pienso que Silvia Barrera también ha sido otra lobista como Karely López. Eso yo pienso. Y estoy segura y siempre lo he sustentado. Mi tesis es esa. Es más, ella estaba preocupada más por ganar más licitaciones que mientras que Bruno estaba a buen recaudo. Entonces, es más, el señor estaba en Villa María el Triunfo y que salgan las cámaras allí. Cuando usted dice Villa María el Triunfo, se refiere a la casa de Silvia Barrera. Pero lo que está usted diciendo es gravísimo, que Bruno Pacheco, mientras estuvo prófugo, estuvo oculto por la señora Silvia Barrera. Claro, es que es verdad. Eso es verdad. O sea, lastimosamente es, como uno dice, hay que probar. Tendrían que probar las cámaras, buscar las cámaras de Villa María el Triunfo, si es que de la entrada y salida del señor allí. Ahora, el señor estaba. El señor se tomaba así. Dígame. ¿Y cuál es la explicación de los $20,000? Porque esa versión que era una colecta de la familia para pagar a los abogados. El perito, o sea, es una persona que es bastante honorable. Yo no creo que el perito, o sea, que el señor Bruno Pacheco se haya prestado a mentir porque aquí estaría comprendiendo pues al notario, al perito contable, estuviera arrastrando a un montón de personas tan solo por sus mentiras, ¿no? O sea, si es que él dice que no, bueno, en un momento le dijeron, su hermana Mercedes Pacheco me dijo, yo le he dicho que de ese caso no se puede meter, por favor, más no puedo hablarle, ¿no? O sea, nunca, siempre, es más, el señor dijo, nunca me iba a abandonar, que siempre iba a estar presente. El señor Nakazaki, el abogado, dijo, esto me va a ser útil, ojo, esto me va a ser útil para el caso Zarratea. Ojo, su declaración, señor, le dije, pero usted está hablando de una organización criminal y no existe, le dije, así, lea bien la resolución de la sala, no hay una organización criminal, pero han tejido, obviamente si el señor Nakazaki es abogado de Karely López y es abogado de Bruno Pacheco porque rea, ¿quién le paga al señor Nakazaki? No me digan que la familia, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Y quién cree usted que le paga al doctor Nakazaki? Se lo va a preguntar a él directamente, ¿no? Pero ¿quién cree que le paga? Ay, pero mire, por favor, los abogados, pues, ¿por qué nos caracterizamos, don Nicolás? O sea, el abogado jamás va a decir, no, la familia me está pagando, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Tampoco son dueños de 200,000 hectáreas como para estar vendiendo terrenos y consiguiendo, porque son profesores, ¿no? Yo he mandado comunicación, inclusive le escribí al señor Bruno porque conmigo tuvo 0 comunicación con la bendición de Dios. Conmigo no tuvo ninguna comunicación porque Silvia Barrera siempre decía que no podía, porque estaba intervenido, que ya estaba cercado, que ya no se podía hacer absolutamente nada. Y la señora Silvia Barrera simplemente se le entrega. Y me dijo, inclusive, a la vuelta del estudio del doctor Ramos Heredia, a la vuelta, ahí nomás, ella me dice que se iba a entregar y que ahora tenía que hacerse amiga más que nunca de Karely López. Por favor, ¿no? O sea, obviamente que ahorita se va a acordar de todo, ¿no? Y va a decir, sí, pues la doctora, ¿por qué ha hablado y por qué no? Las cosas son claras, pues, o sea, las cosas son como son, don Nicolás. O sea, no hay que ponerle, no hay que tapar el sol con un dedo. A mí me decepcionó mucho el señor Bruno Pacheco. Ahora, dígame. Ahora, dentro de la información que ha aparecido a raíz de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, es que supuestamente se entregaron 2 millones de soles, ¿no es cierto? Que Karely López le entrega 2 millones de soles a Bruno Pacheco, que tenían como destinatario al presidente, y que luego la propia Karely López dice que ella habría obtenido un beneficio de alrededor de $100,000 por esta operación. La pregunta es, ¿quién pagó? ¿De quién están hablando? ¿El señor Samir Abudayé? Claro, lo que pasa es que acá se están olvidando que existen otros colaboradores eficaces y otras personas, ¿no? Entonces, aquí, o sea, Karely López, obviamente, el doctor Nakazaki, el ser abogado de ambos, obviamente que van a tejer cosas, situaciones en las que realmente puedan caminar de la mano. ¿Entiende? O sea, es más, a mí Silvia Barrera me pregunta en qué casos él podía ser un colaborador eficaz.
me preguntó un día antes que él se entregue. Y simplemente, pues él se entregó, lo llevaron Silvia Barreda, coordinado con Karely López, porque ¿de dónde pues va a salir Nakazaki de un momento a otro? Si siempre me tenía a mí. Ahora, pero lo que usted está diciendo es sumamente grave, doctora Quiñones, porque lo que usted está diciendo es que la entrega y colaboración de Bruno Pacheco fue concertada para dar información calculada, para acusar a algunos y proteger a otros. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, definitivamente sí. Que me disculpe el señor Bruno, pero realmente durante todo este tiempo yo me quedo callada. O sea, es más, ¿no? O sea, en silencio. Él me ofrecía que me vaya a vivir a Miraflores, me ofrecía un tratamiento para mi hija. Yo nunca acepté absolutamente nada. Él lo sabe, nunca, porque simplemente soy una abogada. Pero si él le ofrecía eso, es porque él tenía acceso a recursos. Por supuesto, me imagino que sí, porque yo no lo acepté. Me ofrecía trabajo en Indesi para mi hija, y ya había hablado con el jefe del Indesi. Y me dijo, ya, mi hija trabajaba, tiene 18 años. ¿Y esto dijo, cuándo ha ocurrido? ¿Cuando usted era su abogada y él estaba ya prófugo o no? Yo he sido su abogada hasta cuando yo no lo sé. ¿Me dejo entender? De pronto, Nakazaki empieza a subrogarme en todo. De acuerdo a lo que Bruno Pacheco había mandado decirme, era que yo continuaba con los casos abiertos. Pero Nakazaki fue invasivo, pues. Bueno, la ambición realmente, don Nicolás, es su tema, ¿no? O sea, al final el ser colaborador es estar aceptando un delito, ¿no? Entonces, sí, pero aclárenos una cosa. Usted dice que Bruno Pacheco le ofreció trabajo para su hija en Indesi. ¿En qué momento? ¿Cuando yo no era secretario general? Cuando no era secretario general, y dijo que todavía manejaba esa parte y manejaba salud. O sea, seguía teniendo él vínculos. Dijo que era más fuerte que el presidente. Sí, siempre me lo dijo. Por favor, ¿no? Está acá o sea, él lo sabe. El señor lo sabe. Yo me he cansado de comunicarme con la señora Mercedes a efectos de que vean sus casos, porque me siguen notificando. Y realmente, o sea, todavía de una mala manera me dijo, ¿y usted qué está haciendo? ¿Y usted qué puede saber? Pues me dijo, así. Es más, mira hasta dónde llego. Cuando la señora Karely López, y eso me lo dijo Silvia Barreda, cuando la señora Karely López iba a declarar, ella se hincaba con agujas de inyección la nariz para sangrar. Entonces pedía ir al baño, sangraba y le decía a la fiscal que se sentía mal. Y de repente iba a coordinar con el fiscal que tenía el caso. Me parece que es en el caso Tarata, ¿no? Entonces, y de pronto las declaraciones pues se entablaron en 4 periodos, ¿no? O sea, en 4 momentos, ¿no? O sea, ella siempre hacía eso. Bueno, pero usted, entonces, en resumen, usted lo que nos está diciendo, que tanto Bruno Pacheco como Karely López han mentido en sus declaraciones, han omitido información, han declarado... Sí, los 100,000 que él habla, los 100,000 se lo entregó Karely López a Bruno, no se lo entregó ni con el presidente. Yo no soy ni castillista, que no me interesa, pero las cosas hay que ser como son. Yo escucho las noticias en los medios y no es verdad. O sea, no hay situaciones verdad. O sea, el señor Bruno Pacheco, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, lo que usted dice es que sí hubo dinero de por medio, sí existieron los 2 millones, los 100,000. Lo que usted dice es que no puede acreditarse que el presidente haya sido el receptor final del dinero, pero ¿quién sí podría acreditar eso? ¿Beder Camacho podría acreditar eso? Lo que pasa es que a Beder ha sido el tonto útil para Bruno, ¿no? Porque siempre me decía a mí que yo cualquier cosa me comunicara con el señor Beder Camacho, que era su amigo. Entonces, y el señor Beder Camacho, él quería irse a Argentina, él no se quiere ir a Venezuela, ¿me entiende? O sea, yo escucho y veo, él no se quería ir ahí, porque él ya tenía una relación en Argentina, no sé con quién, porque inclusive me dijo, si tú gustas, y él sabía un poco la situación mía, me dijo, y si tú gustas, pues nos vamos. Yo no sé qué pasará con la gringa. Y simplemente Silvia Barrera siempre quería mandarlo a Estados Unidos. Cuando dice la gringa, ¿ha dicho usted la gringa? Sí, es Silvia Barrera. Porque hay comunicación, entiendo que hay comunicaciones en las que se habla de una gringa y se estaba tratando de determinar quién era. Usted dice que esa gringa de la que se habla es Silvia Barrera. Es ella, así es. Es más, yo tengo un pantallazo de ella, inclusive, ¿no? O sea, en la que cuando había la apelación del requerimiento de prisión preventiva, ella me escribía de un número. Todos los números son cambiados de Silvia Barrera, todos, absolutamente todos. La grabación en donde Karely López le dice que todo esto era una farsa, que a mí me decía lojona,
O sea, que yo que me había creído. O sea, una situación así, ¿no? Entonces, obvio que no ha sido santo devoción de Silvia Barrera. Entonces, ¿por qué? Porque yo no estaba de acuerdo con situaciones que, señor, uno puede ser abogado, pero llegar a mentir, a llegar a un colaborador y mentir, por favor, ¿no? O sea, yo creo que lo que le decía ayer al señor Jaime, lo que le va a matar es la conciencia más que otra cosa, ¿no? A todos, ¿no? O sea, porque no es así como se está diciendo. O sea, aquí la que está pasando muy tranquilo y todo es la señora Silvia Barrera, porque nadie lo investiga. El señor Beder Camacho lo llevó a Huaral, pero tengo entendido con el carro o el auto del chofer de la señora Silvia Barrera. O sea, no él no lo encubrió, como dice. O sea, el señor Beder Camacho sí decía que cualquier cosa se le comunicara a él, pero él quería, me parece que Bruno quería más dinero, ¿no? Él me mandaba una profesora, y yo sé quién es esa profesora. Es decir, pero que lo que usted dice, doctora, es que cuando estaba prófugo Bruno Pacheco, los intermediarios eran Silvia Barrera por un lado, sí, Beder Camacho por el otro, pero Beder Camacho... No, Silvia Barrera 100%. ¿Y cuál era el papel del presidente en todo esto? Ahí ya escapa, porque me imagino que cosas que no me habrán dicho, pero sé que mandaba una profesora a pedirle dinero y él me decía que lo habían abandonado, pero yo creo que tampoco es que lo habían abandonado. ¿A qué profesora, ¿no?, se refiere? Hay una profesora, de repente con ella me voy a reservar su nombre porque de repente ella no tiene la culpa de todo esto, ¿no? Pero esa profesora, eso se lo puedo decir después en inbox, ¿no? Entonces, pero esa profesora iba y le decía, párate ahí, anda, búscalo, páralo ahí, párate ahí, o sea, para que lo encuentre el señor Pedro Castillo, ¿no? Esa es la verdad, es la verdad. Me imagino que la señora Mercedes Pacheco o Bruno han pensado de que yo estaba vendiendo información al presidente, pero eso no es verdad. Mire que recién estoy hablando. Usted no tiene ninguna vinculación con el presidente de la República, ni con su defensa, ni con su entorno en este momento. Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. No las tengo. No las tengo. No hay ninguna comunicación con ninguno de ellos, ¿no? O sea, es que realmente siempre se menosprecia las investigaciones que tienen uno como abogado, ¿no? Entonces yo no tengo un estudio grande, entonces ¿qué puede ser? La autora, ¿qué vas a ver? La autora, y siempre, ya está Silvia Barrera, siempre, o sea, era un insulto y un menosprecio total, ¿no? Entonces, ¿y qué? ¿Se reunían en su casa en La Molina? Y también me han hecho ir a la casa de La Molina a mí, ¿no? Entonces, entonces son situaciones así, ¿no? O sea, usted ha ido a la casa de la Molina, de la señora Silvia Barrera, a coordinar la defensa de Bruno Pacheco. Así es, ella se encargaba de todo. Ella se encargaba absolutamente de todo, de toda la defensa de Bruno. Ahora, ahora el papel de Silvia Barrera, usted dice, era en comparación con Karelyn López también el de ser lobista, es decir, lo que ella hacía, que era conseguía presupuestos para obras y tenía... Por supuesto, esa es la verdad, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahora estará que arde, ¿no? Pero, bueno, realmente es las cosas como son, don Nicolás, ¿no? O sea, no hay que tapar el sol con un dedo, ni tampoco quiero ser una persona que quiere hacerse fama, no me interesa, pero que también hay que hablar la verdad. Yo pienso que de alguna u otra manera nosotros no podemos ser tan ligeros y poder acusar a determinadas personas cuando no tienen absolutamente yo le hago una nada pregunta. Que ver. Al comienzo de esta historia, Bruno Pacheco, cuando se produce el descubrimiento de los $20,000, Bruno Pacheco y la señora Karelyn López juntos, entiendo que hacen consultas para iniciar un proceso de colaboración eficaz donde iban a contar todo. Claro, porque creo que los llevan lo que ha habido es que se ha ido achicando el tamaño de la información que iban a dar sobre esa colaboración, ¿no? Sí, yo pienso que lo único que decía siempre Silvia Barrera, que ella tenía que dejarlo libre como sea, así, ¿no? Pero ese como sea no es ser un colaborador, ¿no? O sea, no era la forma. Y si ella estaba tramitando una variación, entonces, y que le costaba $250,000, ¿no? Es más, en un requerimiento de prisión preventiva. ¿Pero por qué le costaba $250,000?
¿A qué ¿Perdón? se refiere con que le costaba $250,000 una Su variedad? variación de la medida de prisión preventiva. ¿Pero por Que qué? esa la estaba manejando directamente Silvia Barrera, no yo. Pero no entiendo, ¿cómo puede costar? ¿Por los abogados que había que contratar para hacerlo? No, porque no sé, ayer he escuchado en la prensa diciendo de que él decía para pagar a los jueces, lo que él dice, ¿no? Eso era, ¿no? Eso era. No, esa era la situación. Entonces ahora ahora le han hecho pues crear de que el gobierno está atrás de él, de que lo van a matar. Claro, No. para terminar, lo que usted dice es que el vínculo, el vehículo de la señora Silvia Barreda para hacer negocios desde Palacio de Gobierno era Bruno Pacheco, digamos. Yo pienso que ha estado Karen López, Bruno Pacheco y Silvia Barreda. O sea, allí, ¿no? O sea, están pasando piolas, ¿no? O sea, están pasando lo más normal, ¿no? Es lo que yo estoy tratando de observar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un caso que se lo he dicho a la señora Mercedes Pacheco, ni me responde, o sea, en una actitud, y son profesores, y le digo de que hay un caso en la prefectura, en la que el señor Bruno Pacheco va. Es más, hay una placa que aparentemente no es la del carro azul, o sea, han dado otro nombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Bruno Pacheco acude a la prefectura a pedir un favor, porque el señor tampoco tenía un desalojo. Se lo expliqué a la señora Mercedes, tengan cuidado con ese caso se está agrandando. Sí, vamos a ir a la pausa y regresamos, porque tengo que... Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Hemos tenido al comienzo de este programa una comunicación con Beder Pacheco, donde ha revelado Beder Camacho, perdón, cosas sorprendentes. Tal vez la más importante de ellas es el anuncio de que tiene en un registro de video toda su declaración, con toda la información que le está proporcionando a la Fiscalía, y ha señalado que en el caso de que a él le ocurra algo, porque ha recibido amenazas, según ha denunciado, la información está registrada y por lo tanto se garantiza de que esta va a llegar a manos de las autoridades. Complicadísima situación. Ya estamos en la línea con la abogada Juliana Quiñones, quien ha sido abogada de Bruno Pacheco y que también está diciendo cosas muy graves. Ha dicho que Silvia Barreda, la ex alcaldesa de Villa María del Triunfo y empresaria, sería parte de una organización junto con Karen López y el propio Bruno Pacheco para direccionar obras, para, digamos, hacer lobby en Palacio de Gobierno. Doctora Quiñones, no pudimos terminar adecuadamente la entrevista porque yo tenía que ir a corte y le pido mil disculpas por eso. Hay Pero un tema, por ejemplo, que es claro, ¿no? Hay una visita que tiene Karen López y Silvia Barreda hasta las 11 de la noche. Bueno, en la oficina del secretario, del exsecretario Bruno Pacheco, ellas se habían quedado a tomar, a tal punto que yo inclusive en algún momento indiqué que era bueno que se tome las declaraciones de los mozos y de las personas que han estado presentes. Las señoras solamente se iban a emborrachar, porque cuando salió Bruno de despacho con el presidente, las encontró a las 2 hasta las 11 de la noche esperándolos. Entonces, se tejen muchas cosas, como yo le digo, ¿no? O sea, pero ahora, no es verdad. pero lo que es relevante acá, doctora, es, por ejemplo, ¿quién le pagaba a usted los honorarios por la... Pero eran unos honorarios irrisorios, señor Nicolás. ¿Pero quién se los pagaba? Me lo mandaba en un sobre Silvia Barreda. Silvia Barreda era la que le pagaba 5,000 soles. 5,000 soles, imagínense. Y él dice que cobraba y le pedía al presidente dinero para pagar a sus abogados. La única abogada era cuando yo. Estaba, o sea, lo que usted está diciendo es que Bruno Pacheco le pedía cuando estaba prófugo al presidente dinero para su defensa. Dice él, en lo que he podido escuchar en los medios de comunicación, ¿no? No, pues, pero No, usted estaba ahí. No, yo desconozco esa parte, ¿no? O sea, no podría aseverar, pero de acuerdo a lo que he podido escuchar, dice eso, pero no, creo que a ver en un momento le dijo, ¿no? Pero no es verdad, pues. O sea, es más, yo estaba queriendo conversar con él, pero nunca lo hacía, pues, ¿no? O sea, yo perdí comunicación
100% con bastantes meses de anterioridad, solamente tenía la comunicación Silvia Barrera. Es más, yo tengo una línea telefónica en la que ella se comunicaba con él, ¿no? O sea, conmigo, ¿no? Entonces ella me decía, no se puede comunicar con él. O sea, ella siempre me cerraba los flancos como para poder tener comunicación con Bruno, ¿no? Y siempre me decía, tenga cuidado, porque a usted le puede pasar muchas cosas. Algo parecido que estoy escuchando, a ver, tenga cuidado, me dijo, si usted sale a declarar, pues a usted le puede pasar algo. Y eso me lo dijo ella. No, o sea, ella, o sea, como que, mejor estése calladita, ¿no? Entonces, miedo no tengo, señor, gracias a Dios. No tengo el rabo de paja. Bueno, yo le agradezco mucho, doctora Quiñones, por atendernos. Muy buenos días, ha sido usted muy gentil. Gracias, don Nicolás. Muy buenos días. Bueno, esto está poniéndose pero color de hormiga. Vamos a seguir con más información, vamos a confirmar si finalmente la diligencia de deslacrado de la laptop del señor Beder Camacho y más información de la que él ha hablado, que la que tiene un registro, se va a seguir procesando en el Ministerio Público. Lo más